ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Te queremos. Alcaldía Metropolitana. Revisaremos ahora cómo se materializaron estas tres dimensiones de la política de vivienda, barrio y ciudad. En materia, parece que nos adelantamos mucho. Retrocedamos un poquito, ahí estamos. En materia de viviendas asumimos una trilogía de desafíos. Dijimos disminuir el déficit habitacional, focalizando en las familias que viven en pobreza. ¿Y cómo hicimos esto? Para que no quedara discrecional, nosotros en Chile tenemos un instrumento que mide vulnerabilidad. Y podemos diferenciar, y se los voy a ir mostrando más adelante, cómo generamos este instrumento para diferenciar familias muy vulnerables, familias menos vulnerables, primer quintil de pobreza, segundo quintil de pobreza y tercer quintil de pobreza. Garantizar calidad de las viviendas, mejorando los estándares y los procesos de diseño y construcción. Y por último, promover integración social, procurando soluciones habitacionales, como decíamos, insertas en barrios y barrios en ciudades integradas. Por favor, no sigamos adelante. Lo primero que hicimos, una más. Lo primero que hicimos fue mejorar los estándares de las viviendas. Dijimos, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Qué se construía en Chile para que ustedes lo sepan? Era una vivienda que tenía un dormitorio, estar comedor, cocina y baño, que tenía 28 metros cuadrados como máximo. ¿Qué dijimos nosotros? Al día siguiente que llega una familia allí, pierde totalmente la alegría de llegar a una vivienda propia. Un matrimonio con 2 hijos en una sola habitación era imposible de ponerse. Por lo tanto dijimos, vamos a aumentar la superficie de 28 metros cuadrados que había, mínimo 43 metros cuadrados o 44 metros cuadrados como promedio, es decir, como mínimo tenían que tener 2 dormitorios, estar, comedor, cocina y baño, ampliables a 4 dormitorios, con el diseño aprobado por la municipalidad y los derechos municipales pagados. Los nuevos conjuntos habitacionales, además, tenían que contar con áreas verdes, sedes sociales obligatoriamente, multicanchas, juegos infantiles y muchas veces hasta salas cunas. Dijimos conjuntos habitacionales de no más de 150 familias, para poder ir integrando estas familias en barrios donde no fueran invasivos, pero que pudieran tener acceso a los servicios, a la calidad y quedar cerca de su familia. Los nuevos conjuntos habitacionales, yo creo que generaron, como muy bien Rubén decía, empezaron a generar una incomodidad en los sectores donde se emplazaban viviendas de clase media. Llegaron los pobres, los ladrones, los drogadictos, eso es lo que decían. Y finalmente yo creo que logramos algo que lo vamos a ver en los resultados, logramos que las familias fueran empezando a pensar que la integración social era más bien una oportunidad que una amenaza. Y empezaron a ver que esas mismas familias que habíamos ido erradicando a los barrios más pobres, que las habíamos ido sacando donde estaban, que el Estado de Chile les había ido comprando, o los inmobiliarios comprando, yéndose a la periferia de la ciudad, que llegaban a trabajar a sus lugares después de andar 2 horas en la locomoción colectivo o 3, y devolverse esos mismos tiempos, esas familias que eran las familias que trabajaban para los sectores de clase media, y que empezaron a poder llegar a tener barrios cercanos a ellos, fue lo que empezó a cambiar esta mirada de la integración social. Esta mirada a ser un país más equitativo, más inclusivo, un país, yo diría, con menos diferencias sociales. También dijimos cómo seguimos aumentando, no, por favor, no, si yo no te digo, no avances. Aumentamos las exigencias técnicas y generamos equipamiento comunitario. Una más ahora sí. ¿Qué hicimos? Lo otro que hicimos fue que siempre las familias de clase media dicen,
todas las políticas públicas son para las familias más vulnerables. ¿Qué hay para la clase media? Por lo tanto, la presidenta dijo también, vamos a generar una política que ayude a los sectores de clase media a comprar una vivienda. Pero todo esto que decía la lámina anterior, que es mejorar los estándares constructivos, que es mejorar la asistencia técnica para poder tener proyectos de calidad, porque en las municipalidades no habían las capacidades instaladas o no había el personal necesario o suficiente para generar con las familias diseño de proyectos, evaluación, fiscalización y habilitación social. Fue lo que nos aseguramos que hubiera mayores recursos para poder hacer ello. ¿Y qué hicimos además con las familias más vulnerables? ¿Quiénes son los vulnerables de los vulnerables? Ahí dice, creamos un subsidio para sectores vulnerables. Y ampliamos, dice, subsidio de sectores medios. Pero ¿cuáles son los sectores más vulnerables? Dentro de los vulnerables son los ancianos y los discapacitados. Esa familia, nosotros dijimos, son los más vulnerables de los vulnerables. Y creamos un subsidio especial y pedimos que todos esos nuevos conjuntos habitacionales que se construyan, tan como los mostró Rubén, porque no me quiero repetir en cosas para el tiempo avanza, esperamos y definimos que allí entre el 10 y el 20% de ese conjunto fuera para familias ancianas o para familias discapacitadas. Y dimos un subsidio especial para que esas casas se pudieran acomodar a las necesidades de los ancianos y las necesidades de los discapacitados. Considerando además la diversidad regional, que uno dice, ¿qué hacen los más vulnerables en los sectores donde están más alejados, donde no llegan las empresas constructoras, donde no construyen? Dimos un subsidio especial también para que esas familias pudieran, en los sectores más alejados geográficamente, pudieran tener un subsidio especial. Y la verdad es que eso generó, yo diría, la flexibilidad de instrumentos. Avancemos una más. La flexibilidad de instrumentos que instalamos en la política urbana habitacional fue la que permitió que se hiciera realidad en cada región del país, en los lugares más alejados de la población. Entonces nosotros decimos, ¿con qué contábamos? ¿A quién le estábamos entregando estos programas y a quién estaban dirigidos estos programas? ¿Con qué instrumentos hacía este ministra o este presidenta Bachelet todas estas maravillas que están contando? Nosotros dijimos programas fundamentalmente y principalmente al 40% más vulnerable del país, que es el primer y segundo quintil de pobreza, programa a los sectores medios, que son familias que ganan hasta $1.000 mensuales, que tampoco son riquísimos ni ingresos que uno podría pensar que pueden acceder a una vivienda de una manera distinta. Programas a familias de esos mismos sectores que requieren mejorar y ampliar su vivienda, y programas de comunidades que requieren mejorar sus barrios. Y ese es el primer intento que vamos avanzando hacia barrios. La siguiente. Entonces, ¿cuál es una de las características de ese financiamiento? El financiamiento que existe en Chile es un financiamiento un poquito distinto. No solo permite construir una vivienda, no solo permite comprar una vivienda, sino que permite mejorar una vivienda, como decía Rubén, mejorar este patrimonio familiar. ¿Cuál es el patrimonio más grande que una familia más vulnerable puede tener? Su vivienda. Mejorarlo, mejorar los entornos y mejorar su barrio. Por lo tanto, teníamos dos miradas. Una para las familias más vulnerables, una vivienda sin deuda, donde nosotros decíamos, el ahorro de la familia, Rubén decía, por $440 obtienen una vivienda, pero para las familias más vulnerables, $440 de ahorro es mucha plata. Ese era su ahorro, y el Estado de Chile pone el subsidio estatal para completar el precio de su vivienda, que llega entre 18 y $20.000. Y para las familias de los sectores medios y del primer quintil, se compone de ahorro de la familia, subsidio estatal y un crédito habitacional que tienen que tomar. Sigamos una más adelante. Y ahí ustedes ven cómo hay una política que va el monto del subsidio aumentando, la cantidad del subsidio que va aumentando, y que es esta política de ver cómo seguimos invirtiendo en las familias más vulnerables. Quiero decir que el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo la inversión social más grande de la historia de Chile. Y yo difiero un poco cuando la Paola decía el gasto social. Para nosotros esto es inversión social.
no es gasto social. Invertir en los más vulnerables es la inversión social más grande que podamos tener. Y la rentabilidad que ello tiene en la evaluación que hemos hecho es por cada dólar que nosotros invertimos en vivienda social en los más vulnerables, nos ahorramos 15 años después $700 en programas de recuperación de drogadictos, recuperación de delincuencia, falta de capacitación, etc. Por lo tanto, para mí esto es inversión social. Es todo lo que soy, es mi amor, mi corazón, es mi sueño, la ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Alcaldía Metropolitana.